5:57 en la mañana, la entrevista de hoy. Varios serían los cambios a incluir en la denominada Ley Solidaria, tratada en primer debate en la Asamblea Nacional. Entre ellas, el aumento de un punto del IVA y no dos como inicialmente se propuso, además de la creación de un comité que controle el destino de estos fondos recaudados. De estas propuestas y otras incorporadas, hablamos en este espacio. Soledad Buendía, asambleísta por Alianza País. 6:58, asambleísta, buenos días, bienvenida a este espacio. Son varias de las incorporaciones que tenemos entendido se dieron durante el primer debate de la denominada Ley Solidaria. Se habla de alrededor de 15, muchas de ellas de forma, otras de fondo. Quizá una de las más importantes sería el análisis que se va a hacer dentro de la comisión de subir no el 2% del IVA, sino solamente un punto. ¿Cuán probable es esto? Bienvenida. Gracias, Marcela. Buenos días y buenos días a los amigos que nos siguen en este medio de comunicación. Pues este fue un debate muy importante. Señalar que el objetivo primordial de esta normativa es responder a la necesidad de reconstruir las zonas afectadas y de institucionalizar esta solidaridad. Por ello creemos que estas medidas no deben afectar a la mayor parte de la ciudadanía, sino que tienen que tener una proporcionalidad. El IVA obviamente es una medida que tiene una afectación, a pesar de que el 100% de las medicinas no pagan IVA, el 90% de la canasta básica no paga IVA, pues siempre será una medida que tiene un impacto. Por lo tanto, estamos analizando tener otras medidas que permitan la incorporación de estos recursos y que no sea el 2 puntos en el IVA, sino un punto en el IVA. ¿Cuán probable es dejarlo de esta manera, solamente un punto en lugar de dos, y analizar otro tipo, por ejemplo, de acciones, como aquella propuesta por el asambleísta Fausto Cayambe, que tenía que ver con el 8% de los dineros que vienen o están destinados a paraísos fiscales? Justamente el poder gravar aquellos recursos que están en el exterior va a permitir un importante ingreso para este momento que requerimos este presupuesto. Por lo tanto, será parte del debate, lo debatiremos en el pleno de la Asamblea, lo debatimos en el bloque y creo que es una construcción que sobre todo espera las corridas desde las autoridades del Ministerio de Finanzas, del SRI, en función de tener los sustentos técnicos, porque es lo que nos permitiría avanzar en la discusión. Y precisamente hablando de sustentos técnicos, asambleísta, algo que se les ha criticado precisamente ha sido aquello. Recién en 6 semanas se ha dicho desde el lado de las empleadas se va a tener ya una cifra oficial, fidedigna, de a cuánto ascienden los daños y las pérdidas producto del terremoto en Manabí y Esmeraldas. ¿Por qué tomar una decisión antes si es que todavía ni siquiera se conoce cuál es el monto que se necesita para poder reparar los daños provocados por el sismo? Bueno, tenemos montos estimados ya. Creemos que lo más serio es hacer una revisión absolutamente técnica y exhaustiva, pero eso no quiere decir que no tenemos que responderle al país. Tenemos 103 albergues, ahí existen familias, ciudadanos que lo perdieron todo y requieren de una respuesta de la Asamblea Nacional, del Ecuador en su conjunto y de toda la solidaridad de los ecuatorianos. Por lo tanto, no podemos esperar. Creemos que esta normativa va a permitir justamente dar un elemento fundamental para esa reconstrucción y va a permitir la reactivación económica, que es un punto importantísimo. Pero ¿qué pasa si es que estos recursos recaudados a la final del día no son más o son menos de aquellos que se necesitan, precisamente cuando ya se tengan cifras oficiales? Bueno, tenemos un estimado de alrededor de 3.000 millones de dólares. Esto ya nos da un parámetro para poder seguir actuando. Las necesidades son inmensas. La reconstrucción tendrá costos muy importantes y en función de ello yo realmente estimamos que nunca los recursos serán más de los que necesita la población. Aquí es importante que nos pongamos a analizarlo y lo pongamos en la agenda inmediatamente. La solidaridad que se presentó en la primera fase es fundamental, pero tenemos que institucionalizarla, tenemos que reconstruir la vialidad de la zona, la obra pública, tenemos que reactivar la economía y reconstruir las viviendas. Volver a reactivar en Manabí y Esmeraldas requiere no solamente de recursos, requiere de políticas públicas, requiere de una minga ciudadana y esto es parte de esta normativa, de esta discusión. Y sobre todo, Marcela, requiere transparencia y eso es lo que estamos debatiendo, incorporando en esta norma, esa transparencia necesaria de a dónde van estos recursos, cómo se están destinando. Hemos creado una cuenta única que será vigilada a través de la web. Todos los ciudadanos podrán mirar
a dónde están destinados mis recursos, cómo estos impuestos y estas contribuciones que yo estoy pagando, pues van a permitir la reactivación de la vía Pedernales, cómo Jamas está beneficiando, cómo la familia Cedeño, la familia Zambrano está reconstruyendo. ¿Así de detallada será esta subcuenta? Pues es lo que estamos planteando, que podamos realmente hacer un seguimiento en línea y que los ecuatorianos podamos también, a través de la Asamblea Nacional, estar informados trimestralmente. Creo que esto proporciona a los ecuatorianos certeza, seguridad, esa confianza necesaria, y a aquellos hermanos de las provincias de Manabí y Esmeraldas la herramienta necesaria para volver a soñar, para reconstruir y volver a levantarse. Quizás esta es una oportunidad también para estas zonas. ¿Por qué no pensar en la propuesta generada desde el lado de la oposición en la creación de un fideicomiso, o en el hecho de pensar en una veeduría ciudadana para precisamente supervisar el uso de estos recursos, el gasto que se le da? Bueno, las veedurías ciudadanas están amparadas en la Constitución, el artículo 100 lo señala con absoluta claridad, y Marcela, lo pueden hacer observatorios, asambleas, veedurías ciudadanas que ayuden a estos ojos que debe tener la ciudadanía en los recursos del Estado. Pero dicen que al gobierno no le gustan mucho las veedurías ciudadanas, bueno, o que le incomodan. Pueden haber ciudadanos a los que no les gusten, a ciudadanos a que les gusten, pero tenemos una Constitución de la República y la Constitución está vigente y todos debemos cumplirla. Nosotros no tenemos ningún temor en esas veedurías ciudadanas, en las autoridades de control como la Contraloría, que cumpla con todas sus labores y dé un seguimiento a este tema, y también pues que los ciudadanos desde diferentes espacios puedan hacer ese control. Bienvenida esa transparencia, bienvenida a las observaciones, para que podamos incorporar quizás más mecanismos de transparencia. Otro de los cuestionamientos que hace la oposición con respecto precisamente a la utilización de estos recursos, de aprobarse la ley de esa manera, es un poco la inconveniencia de que ellos ven de que estos dineros sean, no sé, gastados, invertidos a través del gobierno, un gobierno que, de acuerdo a la lectura de ellos, insisto, se gastó toda la plata. Bueno, es importante señalar que este gobierno ha invertido de manera adecuada. Mira los hospitales, las carreteras, el ECO 911, esas son las inversiones públicas que han permitido salvar vidas, que han permitido de manera adecuada responder frente a una de las peores tragedias en los últimos 70 años, de no tener esos hospitales, de no tener ese ECO 911, de no haber realizado esta inversión, hoy sería muy distinta la situación del país y del Ecuador, y sobre todo las zonas afectadas. Con relación a la pregunta del fideicomiso, que no pude concluir, Marcela, para nosotros es fundamental el respeto a la Constitución. El artículo 299 señala con claridad cómo se deben manejar los recursos públicos. Los recursos públicos no pueden ser privatizados, son manejados claramente por el Estado ecuatoriano, y recordemos que el Estado somos todos, son los señores, las señoras que están hoy afectadas, son todos los ciudadanos, somos realmente gobiernos autónomos descentralizados, gobierno central, todos somos el Estado. En función de ello, los fondos del Estado los maneja el Estado ecuatoriano con transparencia, y las donaciones privadas pueden manejarse a través de fideicomisos, de otras figuras que permitan ese control, que el objetivo se cumpla. Aquí no hay ninguna duda con relación a ello, pero sí claridad en que los fondos públicos se manejan a través de lo que dice la Constitución y la norma, a través de la cuenta única. Hay también una duda que ha surgido a propósito de la propuesta presentada por el Ejecutivo del día de sueldo. El artículo 328 de la Constitución señala que este pago de salarios no puede ser descontado salvo una aceptación expresa, en este caso, del trabajador. De ahí que algunos dicen que esto podría ser inconstitucional. Bueno, esto también fue parte del debate. La Constitución es clara, aquí no hay un descuento ni una disminución del salario, hay una contribución especial. El artículo 301 de la Constitución señala que el presidente de la República es el único que tiene la potestad de generar pues estas contribuciones especiales. Por ejemplo, cuando tú recibes tu sueldo, tienes el descuento, obviamente, del impuesto a la renta. Por lo tanto, es una contribución especial, única, que se realizará en este caso para solidarizarnos con nuestros hermanos en la costa ecuatoriana. ¿Habrá algún cambio también que se haya hablado o que se pueda incorporar con respecto a esta propuesta del día de sueldo? Bueno, sí, ya existieron algunos cambios. Habíamos planteado que aquellos que ganan más de $20,000 puedan contribuir de mayor manera durante 8 meses, un día de sueldo. Esto permitirá mayor recaudación y, sobre todo, esa equidad. Los que más ganamos
que más contribuyamos. Otro de los cambios quizá importantes que se hayan tratado ayer y que serán incorporados. Bueno, uno de los temas fundamentales también en el debate fue la incorporación de esmeraldas. Creemos que hay muchas zonas de la provincia de Esmeraldas que han sido afectadas. Estamos impulsando que esta normativa cubra a la provincia de Manabí y a la provincia de Esmeraldas con todas las zonas afectadas. Creo que es parte de la equidad y la justicia que merece nuestra provincia de Esmeraldas. ¿Podemos también. entonces esperar cambios en el informe para segundo debate ya? Claro que sí, van a haber varios cambios, las sistematizaciones las realizará la comisión, todavía podemos remitir los legisladores por escrito estas propuestas y permitirán realmente perfeccionar una norma que tiene un objetivo, reconstruir las zonas afectadas, redinamizar estas zonas y también generar trabajo, empleo, unas nuevas oportunidades. ¿Cuándo sería el segundo debate? Bueno, seguramente al final de la próxima semana podremos saber cómo concluye en la comisión el informe de segundo debate y la presidenta de la Asamblea Nacional podrá convocarnos para la siguiente. Muchísimas gracias por los detalles. Muchas gracias, Marcela. Bienvenida. 7:08 minutos, Henry y Gaby en Guayaquil.